Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Bueno, el día de hoy me gustaría proponer una idea un poquito loca para el Barça, un fichaje que quizás tengo la sensación que voy a recibir muchas críticas hasta por la gente de mi mismo país, pero yo creo que es un jugador que encajaría mucho con el estilo Barça. El fichaje que me gustaría presentar es pues el de Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, un jugador que ha estado pues siendo el máximo goleador de su equipo esta temporada y media. La verdad es que ha tenido un nivel interesante. De hecho, es un jugador que yo he seguido desde que debutó, básicamente. Para la gente que no me conoce, pues soy fanático del Cruz Azul. Eh, a ver, vivo un poco más el fútbol europeo, para ser muy honesto, pero creo que mi mayor ídolo del fútbol de la Liga MX es el Checo Jiménez. Es el jugador que más feliz me ha hecho de mi equipo de azul. Entonces, ver a su hijo jugar pues no me ha decepcionado en absoluto, aunque son jugadores muy diferentes en estilos. La verdad es que Santi puede, bueno, creo que ya está llegando bastante más lejos. Ya el hecho de pisar Europa y estar triunfando, para las categorías que está, me parece que está bastante bien. Creo que tema selección es un tema punto y aparte que no voy a tocar en absoluto. Si quieren que hable de la selección mexicana, me encantaría leer en los comentarios. Ahora, ya enfocándonos en el Barça. A ver, yo he propuesto opciones. A ver, primero, se menciona Haaland, ok. Está la opción de Haaland. Yo he propuesto anteriormente a Julián Álvarez. Creo que Julián Álvarez sería la primera opción. O sea, si el Barça se va a gastar 60, 70, vamos a decir, de pareja de delanteros. Y lo hizo bastante bien. O sea que creo que obviamente Julián Álvarez es un jugador que se puede adaptar mucho más a la situación del Barça. Ahora, conociendo al Barça, y vamos a ser más realistas, porque creo que esta propuesta la tenemos que analizar seriamente. Porque creo que Santiago Jiménez sería un fichajazo para el Barça. Primero que nada, a día de hoy creo que no supera un valor de mercado de 30 millones. Se me haría muy extraño que el Feyenoord pues fuera capaz de solicitar más de 25, 30. Es más, 35 millones creo que son bastante pagables. Y creo que no es una cantidad de dinero que la gente va a salir a criticar por un jugador que está siendo el máximo goleador de la liga holandesa. O sea, y si me dijeran, no, pues a ver, ya hay fichajes a día de hoy con el fútbol actual que se gastan 60, 70, 80 millones, fracasan. Y pues digamos que la crítica ante esas operaciones ya no son tan grandes porque ya es algo común. Pensar que hay un jugador que tiene la capacidad de anotarte unos 15, 20 goles, funciona bien en el estilo Barça, porque creo que Santi Jiménez, a ver, muchos dicen que es 9, en Europa es 9, pero yo que lo vi debutar, él comenzó siendo extremo derecho. Él comenzó siendo extremo derecho, de vez en cuando llegó a jugar por la izquierda, pocos minutos, y ya cuando se terminó siendo el referente del Cruz Azul, pues ya terminó siendo el 9 del equipo. Algo muy parecido a lo de Julián Álvarez. Obviamente mucha gente reconoce a los jugadores hasta que triunfan y dice, no, él juega aquí. En sus comienzos, pues claramente tenían otro estilo. Julián Álvarez también empezó de extremo derecho, al igual que Santi Jiménez. Y esto habla mucho de la capacidad de Santi Jiménez. Es un jugador que sabe interactuar, recibir, combinar, tiene un gran manejo por ambas piernas, tanto sabe jugar por dentro que por fuera. Es un jugador alto, porque a lo mejor la mayoría de la gente que piensa en un jugador mexicano, pues piensa en alguien de 1,75, 1,70. Y a veces para algunas personas es un punto débil. Yo creo que está bastante sobrevalorada la estatura en el fútbol. Sobre todo cuando hablamos de mediocampistas y delanteros, yo creo que a veces la estatura está un poquito inflada. Claramente hay ventaja en algunos casos, pero yo diría que pienso en mejores nueves de estatura baja que en de estatura alta, pero bueno, eso es para otro video, ¿no? Pero igualmente es un jugador de muy buena estatura, si no mal recuerdo anda en el 1,81, 1,84, pues que pues una muy buena estatura para ser delantero. Es un jugador muy polivalente, como repito. A ver, no creo que pueda rendir al nivel de Julián Álvarez por las bandas, pero igual creo que puede ser un jugador que te saque de ese apuro. Ahora, hay que pensarlo, es un jugador de 22 años que te va a traer, primero que nada, el marketing mexicano. Eh, Hay que decir las cosas como tal. Y la única que se pone a la par de México es Argentina. Pero la realidad es que México mueve el mayor público de futboleros. Es una realidad. Junto a Argentina y quizás Brasil. Y tengo
Entre estas tres nos damos. Y la verdad es que muchas veces México está por encima de Argentina a nivel números de aficionados que siguen el fútbol. Puede ser un tema de economía, puede ser un tema de geografía, puede ser un tema de muchas cosas, pero si al final del día hay un impacto de marketing muy relevante. Si no, pregúntenle al Real Madrid con el Chicharito, al Manchester United con el Chicharito, Hugo Sánchez con el Real Madrid, Rafa Márquez con el Barça, que aunque muchos de estos casos no hayan durado mucho tiempo, caso Rafa Márquez y Chicharito, pues su impacto ha sido de a generar más aficionados y que más gente apoya al club. Yo creo que antes de que el Chicharito llegara al Real Madrid, yo diría que la mayoría de las personas que yo conocía de México eran del Barça. Y no solo por Rafa Márquez, sino porque normalmente era más común ver latinoamericanos en el Barça que en el Madrid. Y luego esto fue cambiando poco a poco. Pero bueno, y luego pues también Hugo Sánchez. Bueno, el punto aquí que primero pues es una estrategia buena de marketing. Ahora, el jugador no es puro marketing. Estamos hablando que lleva un poquito más de 38 goles en 50 y tantos partidos en su primer temporada y media en Europa. Es un jugador que tiene gol. No solamente en la liga holandesa, sino en la Champions también ha anotado goles. Es un jugador que ha llevado a un equipo holandés a competir en Champions League. Es un jugador que ya ha competido en la Champions League. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Es un jugador que sabe lo que es también comer banquillo. No creo que llegaría con un cartel de voy a ser el 9. De hecho, por ejemplo, Julián Álvarez creo que tendría más peso. O sea, creo que hubiera más presión para que Julián Álvarez sea indiscutible. Y sería muy complicado congeniar Lewandowski y Julián Álvarez. Porque a lo mejor me dicen, oye, si quieres a Julián Álvarez tenemos que sacar a Lewandowski. Y hay muchos factores negativos para sacar a Lewandowski. Eso lo puedo entender. Ahora, con Julián Álvarez, perdón, con Santiago Jiménez, tengo bastante claro que no te vas a gastar más de 30 millones y va a ser un proceso de adaptación en lo que Lewandowski se va. A ver, no sé cuándo acaba el contrato de Lewandowski, pero según yo es en 2 años, como 2025-2026. Dudo mucho que el Barça lo renueve ya con esa edad, me cuesta visualizarlo. Pero estaría excelente porque, a ver, al final del día Lewandowski es un jugador con una experiencia y con un nivel goleador que en el Barça y probablemente en Europa no hay muchos, 4 o 5 quizás que estén a la altura de meter goles como Lewandowski. Y deshacerte de un activo que te asegura goles sin importar que el partido sea bueno o malo, pues yo digo que no es buena idea decir hay que vender a Lewandowski por 70 millones o dejarlo ir a Arabia Saudí o lo que sea y traer a Santi Jiménez y que él tenga el 9. No, 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 yo no hablo de esto, de hecho es todo lo contrario. Por eso digo que Santi Jiménez es lo idóneo para triunfar, porque sería un jugador que ya sabe jugar en la selección mexicana de banquillo, es un jugador que sabe entrar como, vamos a decir la metáfora de básquetbol, que es sexto hombre, en este caso de doceavo hombre de Lewandowski no está haciendo un buen partido, pues creo que Santi Jiménez lo puede resolver perfectamente. Porque ya ha trabajado de esa manera. Es un buen banca. Algo muy parecido a lo que vemos con Joao Félix en el Barça. Creo que sería Santi Jiménez. Aquí la diferencia es que estaríamos hablando de un jugador muy prometedor, con un nivel muy increíble, con mucho gol. Que primero ya maneja también el idioma, que esto es un buen plus. Tiene no, tiene cositas futbolísticas. Y pensar que alguien que te va a costar 35 millones va a ser uno de tus referentes ofensivos, pues es muy bueno. Además de que no creo que vaya a llegar con un ego absurdo de en cuanto le quite el puesto a Lewandowski ponerse en una talla muy, muy absurda por encima de sus compañeros o decir que no lo pueden mover, todo lo contrario. Creo que llega a Europa con una mentalidad muy humilde y esto es bastante positivo por el tema de competitividad. Yo creo que para el Barça a día de hoy es un problema Lewandowski en el sentido de mandar a Lewandowski a la banca es generar un problema de vestuario. Muchas veces Xavi Hernández prefiere que el partido se pierda, se empate antes de sacar a Lewandowski del campo o antes de llevar un partido y no tenerlo de titular, porque sabe que es un jugador primero con un peso salarial importante y si el jugador no está contento va a haber ahí como que temitas muy importantes y el Barça pues si va a tener que decidir por alguien que está cobrando mucho y de repente ya no esté jugando, pues va a haber problemas. Entonces, es importante saber que Santi Jiménez puede adaptar este rol y poco a poco ir mejorando sin la presión de decir Santi Jiménez tiene que ser el mejor del Barça, ¿por qué no juega? Todo lo contrario,
A lo mejor cada partido que Santi Jiménez vaya anotando goles y vaya liderando el equipo, poco a poco se va a ir ganando al Barça y terminando siendo un jugador titular. Y es más, a lo mejor Santi Jiménez, un jugador que costó 35 millones para el Barça, póngale que 40, yéndome muy lejos. Yo creo que me estoy yendo muy lejos. Es un jugador que hace el proceso para que alguien como Lewandowski se vaya del Barça, porque creo que Lewandowski sigue siendo uno de los, bueno, el activo más importante del Barça probablemente. Bueno, no, porque pues tampoco es tan joven como para decir que es el mejor, el mejor activo, pero al final en los resultados deportivos sí. Pero bueno, no me voy a enfocar en eso. Ahora, pensando dentro de 2 años, pues sí me haría algo de ilusión, no lo sé, ver a Lamil Yamal por derecha, a Santi Jiménez y a Julián Álvarez por izquierda. Y personalmente para mí me gustaría aún más ver una competencia, Lamil Yamal, Ansu Fati por izquierda, Julián Álvarez por derecha y Santi Jiménez por dentro. Para mí, esa debería ser la delantera del Barça dentro de 2 años. Y yo creo que mucha gente se puede reír en el video, le puede causar mucha gracia, pero yo estoy hablando muy en serio. Creo que Santi Jiménez es un jugador que perfectamente en el Barça va a poder hacer más de 20 goles por temporada con un perfil humilde, un perfil que se pueda adaptar a los fichajes que vayan llegando, a los diferentes esquemas que el Barça te puede probar y Santi Jiménez siempre va a funcionar. Ahora, súmale un Julián Álvarez que yo creo que podría dar un paso adelante en el Barça, que podría también dar esta mejora de unos 20 goles. A ver, yo tengo claro que Ansu Fati en cuanto se recupere y mejore un poco su físico va a ser un jugador que va a promediar 30 goles por temporada. Yo tengo fe en Ansu Fati. Yo sé que ahorita todo el mundo se baja del barco. Yo creo que Ansu Fati tiene un talento muy diferente a lo que hemos visto en la mayoría de jugadores promesa. De hecho, diría que el único jugador promesa que ha tenido una ruptura muy superior ha sido Mbappé. Mbappé creo que es la mayor sorpresa, la mayor joven promesa que ha dejado claro que desde el minuto uno ya es un jugador top. Pero pues ha tenido este tema de lesiones. Yo creo que es un tema físico y mental, porque creo que también en una entrevista, pero no recuerdo dónde, pero sí recuerdo haberlo visto. Creo que el Chiringuito una vez hizo el comentario, la verdad no estoy muy seguro, pero me parece que habían comentado que el jugador estaba pasando por un proceso de depresión, porque, y lógico, a ver, también lo entiendo, porque a ver, estás haciendo goles, estás jugando bien, y Xavi Hernández no te quiere poner, Xavi Hernández no te quiere poner. eh, se entiende, se entiende porque Xavi Hernández la temporada pasada se equivocó mucho contigo y ahorita ha de estar totalmente arrepentido de haber dejado ir gratis, o sea, cedido a su tercer mejor delantero. Bueno, probablemente segundo. No sé si decir que Rafinha es mejor que Ansu Fati se me hace mucho, la verdad, porque Rafinha anotó 4 goles más que Ansu Fati, pero pues jugó como 5 veces más que Ansu Fati. Yo creo que si Ansu Fati hubiera tenido la mitad de minutos de Rafinha, pues 15, 20 goles se hacía en la temporada. Pero bueno, parece que había intereses externos. A la Porta lo quería vender, Ansu Fati se negó. No hizo mucha gracia. No sé si Xavi Hernández tenga tan poca personalidad como para decir, ¿sabes qué? El presidente está enojado contigo, no vas a jugar. Eso si esto fuera real, estaría muy decepcionado a Xavi Hernández, pero bueno. Sí, continuó. Ok, entonces yo sí a mí sí me genera bastante ilusión un tridente conformado por Ansu Fati y Lamil Yamal compitiendo. Yo sé que muchos dicen que su mejor posición es por derecha. A mí Lamil Yamal no me gusta por derecha y quiero verlo más por izquierda. No, no es que sea malo, sino que siento que es este típico extremo. Vamos a compararlo con Nico Williams o con Doku del Manchester City o quizás como con Dembélé pero con menos capacidades. A ver, tiene 16 años, puede evolucionar. Pero siento que la banda derecha sí tiene que ser de un jugador más dominante en todos los sentidos. Un jugador que puede marcar diferencias. Un Salah, ya me van a decir Julián Álvarez. Siento que Julián Álvarez es un jugador que cada vez que es utilizado por el Manchester City, es un jugador determinante. Es más, yo he visto a Julián Álvarez jugar en la posición de Kevin De Bruyne. Hubo un tiempo que Julián Álvarez estuvo jugando atrasado del 9,
para poder suplantar la posición de Kevin. Y lo hizo bien. A ver, no es mejor que Kevin, evidentemente. Pero al final del día estuvo compitiendo y llevando al mejor nivel el Manchester City. A ver, creo que tampoco estuvo ganando todos los partidos, tampoco voy a mentir. Pero esto habla mucho de que, a ver, yo he visto a Julián jugar por derecha, lo he visto jugar de 9, lo he visto jugar de media punta, lo he visto jugar de doble punta con Messi en Argentina, en izquierda lo he visto en algunos partidos. No, normal que yo lo quiera en el proyecto, porque por todos lados mete goles y asistencias. Entonces, tener un jugador tan completo por derecha y tener a otro jugador que también es muy completo por el centro, pues permite que la banda izquierda tenga un poco más de libertad de hacer su magia. Quizás tener a un jugador muy desbordador o muy penetrador o no sé, muy desequilibrante es la palabra que busco, pues puede que genere un juego muy equilibrado. Tanto por derecha y por centro tienes a jugadores muy inteligentes en el campo que te pueden meter muchos goles si el equipo juega bien en general. Pero pues es normal que pues el rival compita y pues no vas a tener siempre un buen día a la hora de competir. Y hay que decir que, pues, tener, así como al Real Madrid le viene muy bien tener un Vinicius, pues que el Barça tenga un Lamil Yamal o un Ansu Fati que pues te estén desbordando, te estén generando ocasiones con sus capacidades de regate, velocidad, control de balón, que es algo que pues tanto Santi Jiménez como Julián Álvarez no tienen, que es el regate de Lamil Yamal. O quizás la penetración de Ansu Fati, o sea, Ansu Fati recibe y corta hacia adentro y nadie lo para, o sea, tiene una capacidad de entrar al área pequeña que no se le ha visto ni a los mejores del mundo, probablemente, a ver, quizás me vengo muy arriba, pero es que la capacidad, el potencial de Ansu Fati es en serio, o sea, es muy en serio y creo que no hay que menospreciarlo. Yo sé que tuvo una temporada mala en Brighton, pero personalmente pensar que alguien de 21 años tuvo una temporada mala y su carrera se acabó, sin ofender, pero pues el que piense así, chinga tu madre. Chinga tu madre porque no mames, o sea, hay jugadores muy tops que van a ser reconocidos a lo largo de la historia y que han tenido dos, tres, cuatro temporadas malas y muchos lo van a reconocer como de los mejores de la historia. Por ejemplo, Hazard. Hazard no sé en qué top de la Premier va a estar, pero estoy seguro que un top 10 probablemente. Y Hazard ha tenido temporadas, recuerdo muy bien que tuvo una temporada donde no hizo ni un solo gol. O sea, a ver, Hazard no sé, su característica no son los goles, pero pues es el referente ofensivo del Manchester City, algún pinche gol vas a meter, ¿no? O sea, mínimo de penal. Y Hazard estuvo más de una temporada sin hacer gol y pues no es fácil. De hecho, la Premier no es fácil. Estamos hablando de la mejor liga del mundo. Que el Barça y el Madrid son los dos equipos que más compiten en el mundo, es verdad. Ahora, también es fácil lucirte si eres el Barça y el Madrid y tienes que competir contra el Rayo Vallecano, el Valladolid, el Mallorca, eh, hasta los equipos buenos como el Sevilla pasando un momento horrible. Y pues luego llegas a la Premier y te topas pues, al Brighton, al West Ham, al Manchester City. O sea, perfectamente tú en 2 meses te topas tranquilamente al Chelsea, al Tottenham, al Liverpool, al Arsenal, al Manchester City, al Manchester United y si quieres sumar un Everton o West Ham. Perfectamente eso pueden ser 2 meses. Y dime cuántos puntos vas a sumar ahí. O cuántos goles vas a anotar ahí. O sea, quien quiera comparar un poquito a la liga española con la liga inglesa está muy perdido, pero mucho. Pero bueno, amigos, no voy a extender mucho este video. Creo que Santi Jiménez sería un gran fichaje por el Barça. De hecho, yo invito a esto. Tengo que ilusionar a la afición. Y eso es un error increíble. De hecho, yo lo que haría, solicitaría mantener las sesiones de Cancelo y Joao Félix porque veo complicados sus fichajes. Ver si se pueden extender un año más. Y mantener el equipo. Mantener el equipo. Yo creo, a ver, lo entiendo un poco, Xavi Hernández. Creo que desde que ha llegado al Barça me ha dado indicios de que la directiva le impone con los que yo quiero jugar. Y creo que Xavi Hernández ya se ha dado cuenta que Joao Félix es muy bueno. Y mucho. Y no sé por qué esta tirria de Joao Félix. A mí Joao Félix se me hace un jugador muy Barça. Muy, 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 muy Barça. Pero bueno, no sé. La verdad es que entre que
Xavi Hernández está obsesionado con Rafinha, que es de los peores extremos que he visto en mi vida. O sea, no por ser malo, sino por el nivel de minutos que le da Xavi Hernández por encima de Ferran Torres, Lamil Yamal, en su momento Ansu Fati, Depay en su momento. Si Messi iba a jugar con Rafinha en el equipo, o sea, es que te lo juro, hasta los partidos, o sea, la temporada pasada la liga ya estaba muerta, ya matemáticamente se había ganado la liga y Rafinha jugaba. Y no salía, no es como que Rafinha titular y al 60 por fuera, no. Rafinha jugaba, se jugara o no se jugara nada. O sea, yo creo que había algo económico detrás, un número mínimo de partidos, pero se me hace raro porque a día de hoy tengo muy claro que Xavi prefiere a Rafinha que a un Ferran Torres. Que me da mucha gracia. Muchas veces creo que la liga se ha estado perdiendo por decisiones muy raras de Xavi Hernández con temas. Bueno, no me voy a poner a discutir de esto. Porque si no, me extiendo como 20 minutos, otros 20 minutos. Santi Jiménez sería un jugador de 35, 40 millones. No es una operación exagerada. Para los imbéciles que me digan, el Barça no tiene ni un solo peso. A ver, ¿y por qué carajos ha llegado Gundogan, Lewandowski, Koundé, Marcos Alonso, Martínez, el del Bilbao? ¿Quién más ha estado llegando? Rafinha llegó por 70 millones, pinche operación pendeja. Ferran Torres por 55 millones. ¿Por qué carajos están llegando? Y van a seguir llegando. Y van a seguir llegando, no lo dudes. O sea, tú, madridista, que hace chistes de jajaja, el Barça no tiene dinero. ¿Cómo es que fichó a Lewandowski? ¿Qué pasó? O sea, es que neta me encantaría meterme en la cabeza de un madridista y ver qué dice. O sea, güey, no mames, acaba de fichar a alguien por 70, güey, y sigues mamando que no hay dinero. Claro que el Barça está pasando una crisis económica, pero también estamos hablando de una empresa que mueve perfectamente 800, 700 o 1000 millones al año. O sea, que una empresa tenga deuda no significa que no pueda comprar cosas. Todo lo contrario, al final de cuentas, a todos los bancos, a todos los inversionistas, les interesa que un equipo o una empresa multimillonaria les deba dinero y por eso no les pesa, porque saben que también tienen los activos para pagar. O sea, si el Barça no paga, pues ahí va a haber cositas feas, pero bueno, eso es para otro video también, ¿no? Entonces, una operación de 35, 40